Muchas gracias por este espacio que me permite para poder compartir con nuestras hermanas y hermanos sobre este proceso de conversión, este breve testimonio. Bueno, pues quiero iniciar comentándole que todo este proceso inició pues desde el año 2005, en el que tuve la oportunidad de que me invitaran al movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, un movimiento juvenil, donde pues un grupo de jóvenes que fuimos admitidos en ese grupo durante, creo que recuerdo fueron 3 o 4 días, estuvimos en un retiro en el que pues el objetivo era enseñarnos a valorar el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros para salvarnos, y también hacernos ver que pues para llegar a nuestro Señor Jesucristo es por medio de la Santísima Virgen María. De hecho, el lema del movimiento es todo Jesús por María y todo María por Jesús, unidos en un solo camino. Entonces, clarísimo pues está que tenemos que guiarnos de nuestra Madre para poder llegar a su Santísimo Hijo, nuestro Señor. Pasaron los años, de repente me empecé un poco a alejar otra vez de la iglesia, no alejar del todo, nunca dejaba de ir a misa los domingos, pero ya ese proceso de oración y de conversión que había obtenido en el momento del curso, como que lo fui desvaneciendo. Yo hablo por mí, pues, porque Dios me dio esa oportunidad de estar siempre ahí con Él, y yo lo fui desvaneciendo, me fui dejando guiar por las cosas del mundo, y pues era un católico a medias, porque pues ya no practicaba, pero ahí en mi corazón estaba la semillita de la Virgen María, de ese curso en el que tomamos en esos años. Posteriormente, en el año 2010, finales del 9, inicios del 10, más o menos recuerdo, yo me quedé sin trabajo, me quedé en esa época, mi novia y yo nos separamos, que ahora es mi esposa. Entré en una depresión muy fuerte, me orillé hacia el alcoholismo, pues la fiesta, y pues me olvidaba de Dios. No hacía oración. Eso sí, no dejaba de ir a misa, procuraba ir los domingos a misa. Entonces llegó un punto en el que yo sentí ese vacío interno, y un día yo tenía un negocio en esa época de un cibercafé, que ya creo que ni existen ahora, pero tenía un cibercafé, y hurgando en internet, no recuerdo cómo cómo llegó hacia mí. Bueno, yo sé por qué, por Dios nuestro Señor me lo mandó, pero vi un video de Manuel Capetillo, de su proceso de conversión en Medjugorje, y me llamó fuertemente la atención. Después vi varios videos de él donde hablaba sobre el poder del Santo Rosario, y ahí fue donde la Virgen María me permitió conocer el Santo Rosario. Yo sabía de su existencia, yo pues en familia, en las posadas o en los velorios que llegó a ver en la familia, pues escuchaba que rezaban el rosario, pero yo no tenía ni idea de cómo se rezaba el rosario. Entonces, pues gracias a que empecé a ver estos videos de Manuel Capetillo, empecé a ver cómo se rezaba el Santo Rosario. Lo empecé a hacer pues solo en mi habitación. Normalmente lo hacía a las 10, 11 de la noche que salía en Mariavisión, seguía yo la transmisión, y poco a poco le fui agarrando un amor muy especial al Santo Rosario. No recuerdo cómo fue que pude conseguir el número telefónico de Manuel Capetillo, y en la ciudad donde yo vivía en esa época lo invité para que fuera a compartirnos su testimonio a la parroquia principal del lugar. Me dijo que sí iba. Algún par de llamadas que tuve con él vía telefónica me estuvo orientando y motivando a rezar el rosario, a propagarlo, y pues yo estaba muy contento en ese momento.
las cosas empezaron a cambiar un poco, conseguí un trabajo, esa depresión que yo tenía la canalicé a las cosas de Dios y de verdad que me dio una paz que no puedo explicar. Acudí a misa casi todos los días, oración ante el Santísimo. Era yo muy feliz. Me empecé a dar cuenta que no necesitaba en ese momento de una pareja para ser feliz, porque en Dios lo estaba encontrando todo y en la Virgen María. Entonces llegó el momento en que Manuel Capetillo llegó a esa ciudad donde yo estaba, dio su conferencia, su plática en la parroquia. Pues tuve el gusto de conocerlo personalmente en ese momento y pues ahí seguí un tiempo ahí con el rosario, leyendo la Biblia. Todos los jueves en María Visión yo seguía un programa que se llamaba, ya no lo transmiten, se llamaba Palabras de Vida. Y ahí con la Biblia en la mano era mi programa favorito en las noches, después el Santo Rosario. Y así estuve un tiempo. Posterior a ello, otra vez volví a alejarme un poco, pero ya no tanto por la fiesta ni por el alcohol o otras cuestiones de esas, ya por temas de trabajo. El trabajo me fue absorbiendo, gracias a Dios me fue iluminando y ayudando a obtener mejores trabajos, y el trabajo que tenían en esas épocas me fue absorbiendo al punto en que pues salía de casa muy temprano y regresaba en la noche prácticamente a dormir, llegaba cansado, ya no hacía mis oraciones. Y obviamente pues es el dejar las oraciones, el enemigo empieza ahí a estar tras de uno. Entonces me fui volviendo tibio en la oración. No dejaba de ir a misa, eso sí, los domingos, y procuraba confesarme de manera recurrente. Pero la oración del Santo Rosario se me fue apagando un poquito, y después, bueno, no puedo decir que curioso, sino que es Dios que está ahí presente conmigo. Recuerdo muy, muy bien este momento que un día que salí del trabajo a la hora de comer, me dirigí, bueno, normalmente unas 2-3 veces a la semana me dirigía yo en el horario de comida, comía rápido y me iba a una capilla de oración donde estaba expuesto el Santísimo de un templo cercano. Y un día de estos, que iba a esa capilla, decidí cambiar y fui a otra. Y en esa capilla, en ese templo, me encontré a una persona que yo conocía de muchos años atrás y que no la había visto en mucho tiempo. Y cuando yo la conocí, ella tampoco, bueno, más bien ella no estaba cerca de las cosas de Dios, y se me hizo pues raro verla en el templo, y me saludó y me dijo que pues cómo estaba y que qué hacía ahí. Le dije, pues vengo a orar, vengo a rezar al Santísimo, el Rosario. Y me dijo, qué padre, mira, te tengo un regalo que te manda la Virgen. Y en ese momento sacó un rosario que es el que uso todas las noches para rezar en conjunto ahí en el grupo con usted. Me regaló un rosario de madera y me dijo, mira, este rosario lo traje desde Medjugorje. Está bendito, te lo obsequio y rézalo por favor. No he vuelto a ver a esta persona desde esa época, y creo que desde ahí la Virgen María en la advocación de Medjugorje me estaba invitando a que me acercara al Santo Rosario con el mismo fervor que lo venía haciendo. Y pues por un tiempo estuve rezando el rosario y rezando. Después volví a reencontrarme con mi novia de esa época, que ahora es mi esposa. Pues nos reencontramos, formalizamos nuevamente nuestra noviazgo y decidimos contraer matrimonio. Después de esto, pues yo recuerdo que cuando nos casamos le dije que sería bueno y me gustaría que rezáramos el rosario en familia, ella y yo en ese momento, todos los días. Algunas ocasiones lo hicimos, después por la misma dinámica de la vida, el trabajo y otras cosas, se nos fue enfriando ese gusto por el Santo Rosario y lo dejamos, pero nunca dejamos de ir a misa. Siempre domingo a domingo en misa, íbamos al Santísimo Sacramento, íbamos a la capilla del Santísimo,
orábamos y le pedíamos y nos encomendábamos a Dios. En pasados algún par de años después de habernos casado, y no podíamos pues tener un hijo, mi esposa no podía quedar embarazada, y recuerdo muy bien que un día fuimos ante el Santísimo y de rodillas le pedimos que si era su voluntad de Dios darnos un hijo, pues se lo pedíamos, y que en agradecimiento lo consagrábamos a Él, a Dios, para que fuera un niño de fe, para que fuera un niño con un amor a Dios. Y pasados unos meses Dios nos dio la gracia de que mi esposa quedó embarazada. El proceso del embarazo fue perfecto, no hubo nunca ninguna complicación, el niño nació sano y muy bien todo, pues muy agradecidos con Dios. Y ahí fue otro punto importante en este proceso de conversión, cuando mi hijo empezó a tener ya conciencia y a hablar ahí de los 2 años y medio, 3, empezó a externar de él, sin que nadie le dijéramos nada, un amor a Dios. Él nos decía que amaba a Jesús, y que amaba a Jesús, y que le pusiéramos el rosario, y que le pusiéramos la misa en YouTube. Y obviamente pues nosotros accedíamos muy gustosos, se la poníamos, la veía, y yo creo que sin exagerar el niño tendría 2 años y medio, 3 aprox, cuando un día empezó a dar la misa y se la sabía casi de memoria. Nosotros nos quedamos impactados. Daba su homilía, y a veces de las cosas, bueno, al ser un niño, un bebé prácticamente, 2 años y medio, 3, perdón, decía cosas como de adulto, como si fuera un sacerdote, nos daba risa y nos regañaba en la homilía, nos decía que no nos riéramos, que era algo serio. Y fue ahí donde el Señor volvió a tocar nuestro corazón, y nuestro hijo nos decía: es que yo tengo un llamado, es que yo tengo una misión. Cuando yo estaba en el cielo, Jesús me dijo que yo venía aquí a predicar. Actualmente han pasado de eso casi 8 años y él sigue dando misa, juega a dar misa. A los Reyes Magos a la edad de 3 años les encargó de regalo un sagrario de madera para poder dar sus misas. Y es una gran bendición que tenemos. Ahí Dios ha seguido dándonos ese llamado y esa invitación a no alejarnos de Él. Y ya pues posteriormente, después de todo este proceso con mi hijo, seguimos ahí en la misa, nunca nos alejamos. Sí, el rosario no lo rezábamos diario, eventualmente, o a veces viajábamos en carretera y lo poníamos, pero no era habitual, no era de diario de rezarlo. Hasta hace algunos meses, no recuerdo si fue finales de julio o iniciando agosto aproximadamente, yo llegaba del trabajo, cenaba, me platicaba un rato con mi esposa, con mis hijos, y me recostaba y empezaba, pues perdón por la expresión, empezaba a bobear en TikTok. Y un día me salió un rosario que se reza, creo que en el Estado de México, Misioneros en Acción. Y iba iniciando y le dije a mi esposa: mira, vamos a rezar el rosario. En TikTok se me hizo algo extraño. Normalmente yo veía que publicaban puras cosas pues sin sentido en TikTok. Lo rezamos, bien bonito, lo rezamos. Lo compartí con mis hermanas por la plataforma WhatsApp, se los pasé, y mis hermanas, pues no sé, pues las veo poco, pero no sé si recen el rosario. No les he preguntado, y una de ellas me dijo: oye, qué bonito, gracias por compartir. Y así estuvimos unos meses. Eso creo que fue en el mes de julio. Y ya casi acercándose el mes de agosto, seguí yo en TikTok buscándole, pues para distraerme un rato, y en eso me apareció una publicación de usted que decía: ¿quieres rezar el Santo Rosario completo desde Medjugorje? Y se me abrieron los ojos cuando vi eso, de la sorpresa de encontrar eso en TikTok. Entonces lo vi y dije: ok, pues, dije 9 de la noche. Le dije a mi esposa: ¿cómo ves? Mira lo que me salió en TikTok, ¿qué te parece si un día de estos lo rezamos? Sí, perfecto. Y bueno, creo que el día siguiente, a los 2 días, le dije: ¿sabes qué? Ya van a ser las 9, vamos a poner. Y total, ya nos conectamos, empezó el rosario,
Lo rezamos y esa noche al día siguiente mi esposa me dice, dormí como angelito. Siento una paz enorme, fue algo maravilloso y yo igual rezamos de los 3 misterios con usted, los tres rosarios, perdón, con los 15 misterios y al día siguiente nos sentíamos con una paz que no podemos explicar. Es el regalo que usted nos dice que nadie sale sin un regalo del Monte de las Apariciones y de ahí nos enamoramos del Santo Rosario ahí desde el Monte de las Apariciones y desde esa fecha hasta acá todos los días hemos estado ahí presentes. Pues sí ha sido de domingo a domingo porque pues usted casi no descansa, son pocos los días que ha cambiado el rosario para el domingo en la mañana y también el domingo en la mañana lo hemos rezado con mucho agrado y yo nunca había practicado el ayuno. Lo intenté en el 2010, pero no tenía yo claro cómo. Yo lo hacía con pan y café, entonces pues no. Ahora que usted nos explicó, empecé a intentarlo los miércoles y viernes y de verdad que es algo maravilloso como no me dolió la cabeza, no me sentí, solo el primer día sí me sentí mal, por ahí de las 7 de la tarde como que sentí que me sentí muy débil, perdón. Me comí otro bolillo y con eso se me pasó, pero de ahí en fuera no me he sentido mal. Participé en la novena de San Miguel Arcángel y solo pude estar 6 días en a pan y agua completamente, sin nada más. Después del día 6, en el día 6, pues rompí el ayuno, la verdad, la tentación me venció la tentación y como tenía un viaje a la Ciudad de México, pues puse el pretexto de que iba a viajar y que el café y que no me quedara dormido en la carretera y rompí el ayuno. Entonces no lo cumplí al 100, pero bueno, ahí estuve intentándolo y ahí voy en ese proceso de seguir trabajando con el ayuno. Es algo maravilloso, yo se los recomiendo a todos. A mí me gustaría poder completar el ayuno 40 días a pan y agua y ver esos cambios que nuestra hermana Luisa ya nos ha platicado, ya que las experiencias que ha tenido. Héctor Morales, que usted bien lo conoce, Luisa, también nos ha dicho cómo él ha visto muchos cambios con el ayuno de los 40 días. Y bueno, rápidamente aprovechando sobre ese tema, también tomamos el curso de sanación de familias. Conocimos la paraliturgia y yo no la he podido hacer todos los días por temas del trabajo y también que no me he levantado más temprano. Héctor lo dice, levántate a las 4 o las 5 de la mañana para que lo reces. Mi esposa es quien ha estado ahí muy, como le dijera, muy fervorosa, muy aplicada, con la paraliturgia, un poco más que yo, pero ya estamos retomando ahí la paraliturgia. Estamos tomando ahí otro curso que Héctor acaba de impartir y yo platicando con mi esposa le digo, mira, antes de conocer todo esto de que hemos aprendido con Luisa, con Héctor, yo pensaba que con ir a misa, confesarse y portarse bien ya era suficiente para ganar el cielo. Y la verdad es que no, la verdad es que hay que hacer mucha reparación, hay que hacer muchos ayunos, hay que rezar mucho el Santo Rosario. Ya no es suficiente con uno, como usted bien lo dice. Si se pueden 3 o 4, o como el Santo Padre Pío lo hacía, hasta 47 veces, hasta 60 veces al día. Es algo maravilloso. Yo le agradezco mucho todo lo que nos ha apoyado para aprender. Yo sé que usted es un gran instrumento de Dios y la Santísima Virgen para apoyar a este grupo y me siento muy feliz de pertenecer a este grupo de oración. Y como lo ha dicho la Santísima Virgen María en sus mensajes, ese mensaje tan especial, los grupos de oración son fuertes y sí lo somos. Para la gloria de Dios, muchas gracias, hermana Luisa, un saludo para todos
y que esto sea para la gloria de Dios. Y pues este testimonio lo comparto desde la humildad. Muchas gracias. Y bueno, hermana, pues comentarle que como parte de mi testimonio, antes de que yo iniciara a rezar el Santo Rosario de manera virtual desde Medjugorje, pues mi léxico o mi forma de hablar estaba acompañado en un 80% de groserías, de palabras altisonantes. Me distraía viendo programas de chistes o de cuestiones en doble sentido, y que pues yo no le veía a lo mejor el mal. Sin embargo, ahora me doy cuenta que pues todas esas palabras, todos esos doble sentido no son de Dios, vienen del enemigo. Y pues actualmente ya no veo esos programas. Actualmente pues sigo cada día más enamorado del Santo Rosario, y mi léxico pues he erradicado totalmente el uso de las palabras que no son de Dios. Luis, qué bárbaro, qué lindo testimonio. Muchísimas gracias por haberlo compartido. La verdad que me has conmovido muchísimo. Qué dicha. Lo de tu hijo es precioso. Todo es precioso. Muchísimas gracias. Y bueno, yo aquí les dejo el mensaje del cual habla Luis, ¿sí? Que es el mensaje de la Reina de la Paz. Mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, dado en Medjugorje, el 25 de junio de 2004. Queridos hijos, también hoy hay alegría en mi corazón. Deseo agradeceros porque hacéis que mi plan sea realizable. Cada uno de vosotros es importante. Por eso, hijos míos, orad y alegraos conmigo por cada corazón que se ha convertido y que ha llegado a ser instrumento de paz en el mundo. Los grupos de oración son fuertes y a través de ellos puedo ver, hijos míos, que el Espíritu Santo obra en el mundo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muchas gracias, hermanos, por haber escuchado este testimonio. Por favor, denle me gusta, compartan. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Gracias.